Teófilo hizo una pausa que acompañó con un par de sorbos de vino y continuó, ya con más sosiego. He logrado reunir un pequeño grupo de hombres muy diestros, todos muy fieles, insobornables, te lo aseguro. No cometería otra vez el error de aquellos que me antecedieron. ¿Y qué pretendes hacer con ellos? ¿Acabar con los romanos? ¿Me recuerdas lo incrédulos que se mostraron los 12 capitanes de Jesús cuando les dijo que solo con ellos bastaba? Es algo distinto, probado está, y así nos lo puso de manifiesto la fallida experiencia de nuestro Mesías, que resulta imposible un alzamiento general contra el imperio. Es demasiado poderoso. Ocurriría lo de siempre, un mar de sangre, de nuestra sangre. Hay otra cuestión que se impone, y lo que voy a proponerte sería como una puesta en práctica. A modo de ensayo, pasar a la acción en pequeña escala, escogiendo nosotros a quién, cómo, cuándo y dónde asestar el golpe, siempre de acuerdo con nuestra conveniencia. Pero los sicarios se conforman con acuchillar al primer romano que les dé esa oportunidad. No constituyen una fuerza coaccionada, con un objetivo bien definido por el cual valga la pena poner en riesgo tanto vidas como recursos. No pienses que haya desechado la idea de valernos de ellos también, pero en su momento. Lo que intentamos ahora sería a largo plazo. Ha sido bien estudiado. Nunca has sentido terror, y enfatizó la palabra, querido Saulo. Hay algo de lo cual todos sentimos miedo, de lo inesperado, pero este es un sentimiento cotidiano que se ha asentado en nuestro ánimo y ya forma parte de nuestra vida. Es simplemente el azar que no nos aterroriza. Pero cuando ese miedo se convierte en un temor que te amenaza siempre, volvió a enfatizar, pero esta vez en la palabra siempre. Cuando has visto morir a alguien al derrumbarse una pared a su paso, que hasta unos momentos antes parecía segura, cuando tienes la certeza de que puedes caer en una trampa que quizá no es para ti, cuando ni el suelo que pisas te parece seguro. Eso es terror. Y a eso queremos llegar con los romanos, y de ahí mi propósito de ver en la práctica y en pequeña escala cómo funciona con tu grupo. Saulo intervino. Nadie conocerá de la existencia de ese grupo. ¿De este grupo? Teófilo negó con la cabeza y prosiguió. Grupo o partida. Aún no sé cómo llamarle con exactitud. Los romanos emplean el vocablo factio para designar a una banda de gente armada, o partido de violentos o desaforados en su proceder o sus designios. Aunque tampoco se trata de eso concretamente, si tenemos en cuenta que debe operar en secreto y con un fin bien preciso, eliminar a los 12 ex capitanes de Jesús de modo secreto, pero dejando bien claro que cada muerte es una amenaza para el resto. Eso es terror. Eso es poner de manifiesto lo que puede esperarle a todo el que pretenda seguir determinada conducta. Emplear métodos sutiles, quieres decir. Emplear cualquier método siempre que nos lleve al fin propuesto, querido Saulo. Conozco de tu perspicacia y de tu astucia, y, además, eres de los fieles a la causa de tu pueblo. Una a una deben ir cayendo las 12 columnas de ese templo pagano
que tratan de edificar sobre el basamento de nuestras propias ideas y en el terreno que ya tenemos conquistado. ¿Por quién empezarías, capitán de esta falange? Saulo de Tarso meditó un momento. El cuadro de la higuera iba perdiendo detalles a medida que se sumía en la niebla. ¿Y vive aún por Judas Iscariote? Dijo. A los traidores se les elimina primero. Suelen saber demasiado. El viento se había llevado nubes y lluvia rumbo a la costa y ahora empapaba toda una larga franja desde Gaza hasta Jope. Jerusalén había visto amanecer aquel día libre de chaparrones. La ciudad se sacudía para que resbalaran por tejados y canalizos las últimas gotas caídas durante la madrugada y se mostraba agradecida a los rayos de aquel sol que ahora de manera implacable caía sobre sus espaldas, porque esta vez eran recibidos como una bendición en lugar de un castigo. El agua acumulada en charcas y oquedades iba desapareciendo. Una ligera capa de vaho tibios alfombraba de neblina la superficie pétrea del puente sobre el Siropeón. Saudo de Tarso la sentía acariciándole los pies. No era este el camino más corto ni menos frecuentado para entrar en el templo. Precisamente por ello lo había escogido. Y hasta la filactería que daba cuenta de su condición farisaica permanecía oculta. Solo el blanco talis orlando en azul caía sobre sus hombros. Era un judío más de los que encaminaban sus pasos bajo el pórtico real, contemplando con indiferencia cada una de sus 41 majestuosas columnas. Cruzó el atrio de los gentiles y sin llamar la atención fue subiendo con marcado descuido los peldaños que lo llevaban hacia la entrada, donde sobre una placa se advertía que hasta ahí le estaba permitido pasar al extranjero. La violación de esta orden sería penada con la muerte. La puerta de Nicanor ya estaba abierta y siempre al cuidado de su correspondiente Shourín. Breves palabras a media voz entre ambos y el custodio lo condujo hacia una de las cámaras que rodeaban el atrio. A la derecha se alzaba el altar de los holocaustos. Torchester preguntó el recién llegado una vez que habían quedado a solas. El mismo Señor me envía Teófilo con este mensaje. Dios nunca olvida a sus más fieles. Moses Hester, alumno de magistratura en un muchacho que aún no rebasaba los 29, la veintena de años, se inclinó y respondió: menos aún si optan por traicionarle. Hizo un gesto el joven invitado al extraño a tomar asiento sobre un cojín del otro lado de una larga mesa baja cubierta por rollos de pergamino. Saulo echó un vistazo a su alrededor y se percató, una vez adaptado a la semipenumbra, de que aquel recinto era una especie de biblioteca o archivo. El tufo característico de las pieles curtidas se mezclaba con el olor de la ceniza mojada que venía de afuera al escaparse a través de la enorme parrilla en la que se quemaban los holocaustos con leña celosamente guardada en cámaras a salvo de mordeduras de gusanos.
Iscariote. ¿Sabes de quién se trata? Sí, están en el Deuteronomio. Hizo un gesto para levantarse e ir en busca de un rollo al final de la mesa. Lo que dice el Deuteronomio no tiene nada que ver. Le constará que sí, señor. Y volvió a sentarse para leer desde el principio el cilindro de piel que iba abriendo poco a poco. Nació en Queriot, de la tribu de Efraín, hijo de Simón el curtidor. Pertenecía a los hombres de acción dentro de los sicarios. Por otra parte, era el que nos mantenía al tanto de cualquier aspecto que se desviara de los planes trazados para la gran insurrección que encabezaría Jesús de Nazaret, a quien fue asignado como un capitán más. Nadie sospechó nunca de su noble papel. También recopiló importantes datos de interés en relación con cada uno de los jefes que habían reclutado el presunto Mesías, bajo la cobertura de ser discípulos de su doctrina. ¿Se guardan esos informes? Todos, señor. Luego hablaremos de ellos. Continúa. Se le pagaban 30 ciclos de plata cada mes al entregar su valiosa información. Incluso los cobró el día antes de que las autoridades romanas, de más está decirle que alertadas por él mismo, descubrieran el complot y fuera necesario aplicar la variante prevista para el caso. Comentan que se ahorcó varios días después, pero en realidad, cuando lo hallaron, nadie pudo identificar el cadáver con certeza debido a su avanzado estado de putrefacción y de haber sido presa de no se sabe cuántas alimañas. Todo eso más o menos lo sé. Ahora bien, supongamos que estuviese vivo, ¿dónde podríamos encontrarlo? ¿Existe algún indicio acerca de su paradero? Se desconoce, señor. El joven se echó hacia atrás para recostarse contra la pared. No puedo decirle dónde ni poseo dato alguno. ¿Pero qué? ¿Qué me ha despertado usted cierta, llamémosle, inquietud? Acerca de esta posibilidad que en determinado momento pasó fugazmente por mi cabeza. Pero no me haga mucho caso, señor. Mis pensamientos suelen ser muy propensos a la especulación, según el decir de mis superiores. Hasta he sido amonestado en más de una oportunidad por haber hecho juicios audaces alrededor de algunos pasajes oscuros de Moisés o de Elías. Lo que para otros pueda ser motivo de censura, es posible que a mi modo de ver resulte una virtud. Continúa, por favor, pues, de acuerdo con las indagaciones practicadas durante aquellos días, antes de hallarse el cadáver y examinando cuidadosamente algunos factores, sí sabemos, al menos, dónde no está, suponiendo que, al haberse descubierto, hubiese intentado huir. Podemos descartar algunos lugares para reducir el círculo. Eres un tipo avispado, Sofer. Dime una cosa antes de continuar. ¿Perteneces al grupo que me asignó Teófilo? No, señor, soy simplemente un recopilador. Pues desde ahora estarás conmigo. Adelante con tus datos. Veamos, dijo y volvió al documento. No regresó a Queriot, porque sabía que sería allí donde lo buscaríamos primero. Desde luego, señor, tampoco fue visto en Bethpaque ni en Belén, ni huyó a Jericó ni a Betel. Supongo que a Samaria mucho menos. Así es, señor. Para llegar a tierras samaritanas debió haber pasado al menos por Betel y no lo hizo. Descartamos entonces los territorios septentrional, meridional y oriental, ya que no estuvo en Jericó, se lo aseguro. Nos queda una única posibilidad, que escapara hacia la costa filistea por Ascalón, llegar al puerto de Jope y de allí en barco. ¿Quién sabe hacia dónde? Tampoco fue posible, señor. Hemos analizado, primeramente, los tres rumbos por donde a él le hubiese sido más fácil pasar inadvertido a causa del número de ciudades y del abundante tráfico entre ellas. Sin embargo, no sucede así tomando la vía del occidente. Hay muy pocos sitios donde pernoctar, los caminos son muy solitarios. A
atravesar el valle de Ela solo, si no se tiene una buena cabalgadura, es en la práctica imposible. De otra manera, hubiese sido detectado a su paso por Gezer o por Beit Shemesh. Entonces, no pudo haberse esfumado, y tampoco creo que Dios haya enviado su carro con caballos de fuego para recogerlo como hizo con el profeta Elías. Por supuesto que no, Señor. Me inclino a pensar que, pero no, mi labor debe limitarse a reunir y ordenar información, no a hacer deducciones, y se rascó la escasa barba que pugnaba por crecerle en el mentón al tiempo que guardaba silencio. Pero no pasó inadvertido para Saulo con cierto matiz. En una de sus escurridizas miradas, que mal disimulaba el deseo de que se le pidiera una detallada exposición de todo aquello que guardaba en su cabeza, y no lo hizo esperar. Vamos, muchacho, no seas modesto. Di lo que piensas. Razona. Si después resulta ser cierto, te reprocharás una y mil veces tu silencio. Moshe quedó pensativo unos instantes, luego se puso en pie y se dirigió a uno de los estantes repletos de pergaminos que cubrían las paredes de la cámara. Tomó uno de ellos y lo extendió ante la mirada de Saulo. De estar vivo, seguro estoy de que donde se ha ocultado es aquí, Señor. Era un plano de Jerusalén, una vista detallada de la ciudad desde la alta torre de Fasael. No todo era sólido bajo el grueso muro de gel, explanada de losas pulidas paso a paso por aquellos que nada más venían a solazarse recorriéndolo solos, en grupos de amigos o compañeros de gremio, o bien devastadas asimismo por el andar lento y estudiado del rico fariseo que, sobre todo en tardes populosas, llegaba hasta una de las 13 bocas del tesoro, preferiblemente la más cercana a la puerta de las especies, para dejar caer uno a uno el puñado de siclos, a cambio del cual Yahvé perdonaría sus faltas y limpiaría su alma de toda mancha. Hollaban el suelo de gel, también calzados sucios, rotos y hasta los pies desnudos de aquellos otros que a duras penas habían reunido, moneda a moneda, el medio ciclo de cada Pascua. Yahvé correspondería de igual modo con la dosis de misericordia equivalente, por supuesto, retribuyendo a cada cual lo justo en ese raro comercio entre el que da en metálico para recibir en espíritu. La moneda, una vez engullida por la boca en forma de trompeta, bajaba por la garganta labrada en oro, tintineando con cada tumbo, hasta descansar sobre las precedentes, dentro de la urna, con un seco chasquido. Entonces el viejo Gelquías bajó aquel corredor abovedado, penumbroso y resguardado de 17 codos de alto, volvía su rostro enjuto y apuntaba una oreja hacia la hucha correspondiente. Ha caído una moneda de oro por la boca número 6, decía, y hacia allí partía a comprobarlo, relamiéndose de satisfacción. Se decía que el celoso cuidador del tesoro, desde muy joven, había reducido por completo su mundo a aquel subterráneo sin que el sol hubiese tocado su piel. Contaba él mismo que, al ser designado para tan honroso cargo, juró no abandonarlo ni un instante.
De ahí que fuera eximido de cualquier otra obligación, hasta la de excederse en el número de pasos permisibles en Sabbat, con tal de que estuviese atento para evitar el contagio de la limpia moneda judía con el denario impuro, depositado en secreto y malintencionadamente por algún cerdo samaritano infiltrado entre los judíos. No hubiera sido la primera vez ni sería la última de sus afrentas. De aquí que no hubiese conocido a Jelquías, mujer, ni familia, ni supiese si llovía o hacía buen sol, y el viento traía aromas de olivares o hedores de muladares, y era de día o de noche, y continuaba existiendo el mundo, era porque no dejaban de caer monedas. Judas Iscariote, lo recuerdo, cómo no, debía entregarle 30 ciclos de plata regularmente. ¿Y qué más, señor? Jerquías interrumpió sus pensamientos en un ruido como de cascada metálica venía del fondo del oscuro pasadizo. Ha sido José de Gadara quien ha depositado su ofrenda 200 ciclos dorados y desapareció por unos instantes dejando solos a Saulo de Tarso y al Sofer Gerser. Regresó al cabo satisfecho por su agudeza auditiva. Mañana será Sabbat, dijo, como si el fluir del tiempo se subordinara a particular ofrenda en oro. Por Judas Iscariote me preguntaba, pues supersticioso nunca aceptaba que se le pagara de la alcancía número 13, sino de la 10ª. Aseguraba que el 10 era el número del universo, grande símbolo de la perfección. Saulo se movió inquieto, además de agente romano, también era pitagórico, el traidor, es decir, suspicaz en extremo, frío, calculador, astuto. ¿Y cómo era físicamente? ¿Puedes describirlo? Preguntó al de la oreja infalible. Como no podían, y durante 2 años lo tuve aquí cada mes. Era el único a quien yo pagaba sin intermediario alguno, y él, en cuanto comprobaba haber recibido sus 30 monedas, las guardaba en lo más profundo de sus vestiduras. Diríase que quería ocultarlas bajo la piel. Luego salía sin que nadie supiera del asunto. Era alto, enjuto, de cabellos y barba abundantes y muy rojos, de piel blanca pero salpicada de pecas. Hasta los vellos de sus brazos parecían de azafrán. De acuerdo con lo último que hemos sabido, querido Moshe Gesser, creo que a tus teorías se las ha llevado el viento hacia el inmenso median. Judas bien pudo librarse de la barba y del pelo que tan a las claras o lo hubiesen identificado. Y los hombres que estuvieron al tanto en cada ciudad, encrucijada, hostería o cruce obligatorio por donde pudo haber huido, acechaban a un extraño de piel blanca y manchada y vello azafranado. Pasó bajo sus narices, afeitado, rapado, harapiento y hasta con la asadilla para hacer el pollo y enterrar sus inmundicias como un asenio. Gesser quedó pensativo. Puede ser, pero insisto, no sé por qué estoy tan seguro de que no ha salido de la ciudad, señor. Pudo haber hecho eso mismo y quedarse, nadie lo reconocería, y con el dinero. Espere un momento, señor, revolvió
entre los pergaminos de la pared izquierda hasta hallar el que buscaban. En efecto, aquí se lee que fueron 30 ciclos de plata su sueldo. Eso nos daría un total de casi 2.000 ciclos habidos durante el tiempo que nos vivió entre los capitanes de Jesús. Añade lo que recibió de los romanos por su traición, más lo que pudo escamotear de la bolsa común que Jesús ideó desde que empezaron sus desvaríos mesiánicos. Logró acumular casi una fortuna. Bien, ahora viene la pregunta: ¿qué hizo con ella? Las autoridades no reportaron el hallazgo de dinero entre los supuestos restos del Iscariote. Saulo de Tarso no lo interrumpió. El alumno de magistratura iba de un lado al otro del recinto pensando en voz alta, tal vez en espera de una opinión contraria, que quizá fuera, paradójicamente, la clave para la solución, y continuaba en su monólogo ambulatorio. Pudo haberla despilfarrado en el juego, con mujeres o en borracheras. No lo creo. Hubieran sido señales más de la cuenta, aún habiendo cambiado su fisionomía. La ocultó y se escondió él también y dejó pasar el tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo? Tanto que al cabo de casi 10 años todavía sigue esperando. Me parece demasiado. 1 año, 2, a lo sumo 5, ya sería suficiente para comenzar una nueva vida. De nuevo la musiquilla en metálico bajo el suelo de gel. 3 de plata en la oncena. El señor Sacker, un tan tacaño. Solo 3 miserables monedas. Y desapareció tras un recodo el perspicaz custodio del tesoro en busca de la oncena. Sí, habían sido depositadas por el señor Sacker. Badik Bar Sacker, quien acababa de recibir el último plazo en pago por un terreno casi baldío y preñado de quebradas, al otro lado del Gion. Un buen negocio. Aquel campo no valía ni un tercio del precio por él exigido, pero Yahvé había dividido a los hombres en tontos y en talentosos. Por supuesto, creó mayor número de los primeros para enaltecimiento de los segundos. Y al cruzar el puente rumbo al palacio de Herodes, el señor Sacker echó un vistazo despectivo más allá de las murallas, hacia aquel sitio abrupto y rico solo en arcilla, que ya la gente conocía como campo del alfarero. Había un publicano entre sus capitanes, Mateo, reclutado por el mismo Jesús. Fue un desacato a nuestra autoridad y la temprana evidencia de su locura, pensaba Saulo de Tarso en voz alta. El Sofer Gesser alzó los ojos del pergamino desplegado sobre la mesa. Mateo, el más culto del grupo a causa de su oficio, hablaba griego y latín con la misma soltura que uno de aquellos extranjeros. Además, se dedicó a tomar nota de casi todos los sucesos en que se vio envuelto su maestro. El último informe recibido de Antioquía aseguraba que se había dado a ordenar lo que escribió, y además entrevistaba a cuánta persona tuvo algo que ver o fue testigo de aquellas andanzas. Se había convertido en uno de los puntuales de la secta en esa comarca. Un publicano, saltó el muchacho. Sí, señor. ¿Quién mejor que uno de ellos para conocer acerca del movimiento financiero en la ciudad? Un odioso publicano. De tan solo mencionarlo las tripas se me revuelven. Es el colmo de la avaricia y el servilismo. Un sucio recaudador de impuestos. Uno que tiene la mano a su hermano para quitarle hasta el sayal y luego entregárselo al opresor en forma de tributo, pero que nos puede ser muy útil. En los últimos 10 años no he tenido entre mis tributarios alguno que haya hecho transacciones de importancia. Díganle al Sofer Gesed que por mi parte siempre estaré a su disposición
información y desde luego le avisaré de cualquier asunto por el estilo que pueda averiguar. Un momento, por favor, puede que haya algo. Permítame consultar en mis registros. No, no vale la pena. Nada significativo desde la muerte del falso profeta. ¿Lo recuerdan? Resultó un espectáculo grandioso. Con toda su fama de milagrero, fue incapaz de bajar de la cruz. Bien, pues nada. Los mismos artesanos, los mismos burdeles, quizá hasta menos. Son tiempos difíciles. Pero vayan al barrio de los tablajeros y pregunten por el señor Amiel. Tengo entendido que hace como 5 años comenzó a cobrar impuestos al dueño de cierta hostelería recién abierta en su demarcación. Ahí está. ¿Ahí? Sí, sí, es cierto.